Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche SF Eco Confiesa. Y bueno, tal vez usted ha escuchado muchas veces noticias que mencionan a la empresa Odebrecht, que ha ocasionado terremotos políticos en distintos países latinoamericanos. Pues parece que en nuestro país comienzan a intensificarse algunas investigaciones en torno a ese mismo caso de Odebrecht. Veamos el reporte de nuestra compañera Verónica Orantes. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se situaron en el kilómetro 203 de la CA2 Occidente, en Costa Cuca, Colomba, Quetzaltenango. El objetivo, verificar el trabajo que hizo la constructora Noberto Odebrecht como parte de las diligencias de investigación. En ese sitio realizaron 2 aberturas en el suelo cuadradas para extraer parte del material utilizado en la construcción de la carretera, que busca estudiar la longitud, grosor y materiales utilizados. Los operativos también contaron con la presencia de la Contraloría General de Cuentas, la Universidad de San Carlos y Provial. El asfalto y los bloques de piedras extraídos fueron embalados, los que serán examinados. Luego de ello arreglaron las aberturas en el asfalto y se movilizaron al siguiente punto. Nos encontramos en el kilómetro 200, ruta al Pacífico, donde el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad realizan diligencias de investigación. En este caso, a mis espaldas, esta es la 4ª abertura que se hace en el suelo para extraer evidencias. Hay que resaltar que hasta el momento no han dado mayor información. El Ministerio Público y CICIG procedieron a realizar el mismo procedimiento, pero cuando iniciaban a cortar el asfalto surgió un inconveniente con el terreno. Es propiedad privada, por lo que tuvieron que hablar con el administrador para reanudar los operativos. A esto se le llama derecho de paso, algo que se negocia con los dueños. Según indicó por un mensaje el ministro de Comunicaciones, Aldo García, en los terrenos trabajados sí existe dicho acuerdo, algo que debe determinar el Ministerio Público. El tramo que está en el kilómetro 200 de la CA2 Occidentes, los propietarios se dedican a la producción de hule, como observamos de los árboles. En este sitio realizaron aberturas en el suelo. El material obtenido también fue embalado. En total, el ente investigador busca examinar 8 puntos de la carretera, que debió finalizar la constructora brasileña. Está señalada de pagar sobornos en al menos 12 países. En Guatemala no es la excepción, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que en Guatemala se pagaron $18 millones a miembros del Partido Patriota. En ese entonces, quien estaba al frente del Ministerio de Comunicaciones es el ahora prófugo Alejandro Sinibaldi. Además, se señala al exbinomio presidencial y a legisladores. El Ministerio Público tiene contemplado finalizar dicha diligencia de campo el próximo viernes. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Luis Achen. Era el reportaje de Verónica Orantes sobre estos peritajes que se están realizando en diferentes puntos de las carreteras construidas por esta polémica y controversial firma brasileña Odebrecht. Mucho se habla de este caso y que pudiese ser un tsunami que sacuda al Congreso de la República, y seguimos esperando. ¿Qué podemos esperar de Odebrecht si ha causado terremotos políticos en otros países? Claro, yo creo que esa es la clave. Estamos hablando de un caso que ha afectado a buena parte de América Latina, que tiene extensiones en Estados Unidos, por supuesto, que ya tiene al que era el gerente general de la compañía y nieto, si no estoy mal, del fundador, en prisión, y una compañía que pagó una multa absolutamente escandalosa de dinero por todo lo que hizo, y que ha dicho información completamente transparente, y aquí está, hicimos todo esto. Entonces todo el mundo está asumiendo que en Guatemala, que la información de Guatemala es fidedigna, y que igual que en República Dominicana, igual que en Brasil, igual que en Estados Unidos, va a haber unas repercusiones tremendas. Yo creo que aquí hay como 2 versiones que se cuentan en los pasillos de Palacio, en las cortes, digamos. En corrillos de Palacio, los famosos corrillos de Palacio. Y es básicamente, por un lado, que esto va a ser un tsunami tremendo para diputados, o sea, que tú vas a tener una cantidad tremenda de diputados que fueron comprados. 30, están hablando hasta de 30 y tantos antejuicios y demás. Y otra versión que a mí es la que me parece más creíble, y es que en un caso como este es muy difícil que tú demuestres que hubo un pago directo a diputados, que esas cosas siempre pasan por un intermediario, y el intermediario es el que reparte el dinero, y lo reparte de una forma que es difícilmente rastreable.
¿de acuerdo? Entonces, en esa asunción del segundo escenario, creo que tendríamos algunos casos bastante paradigmáticos, pero no tendríamos esa cantidad tremenda de políticos y expolíticos, diputados y exdiputados de que se está hablando. Como el tamaño de cooptación de 50 y pico. Cabal, que sería como meter a la mitad del Congreso anterior en la cárcel, ya estén todavía como diputados o hayan salido. Y yo creo que ese escenario no es tan probable, desde mi perspectiva, pero bueno, esperemos que junio nos traiga. Y habría que tener tal vez, ya lo comentaba, cierta mesura de que todos los huevos tengan que ser puestos en esa canasta del caso Odebrecht, aunque hay otros casos como Transurbano y muchísimos otros seguramente. Bien decía Daniel, hay cuestiones que son un tanto difíciles de comprobar, pero vuelvo al punto, el miedo hace hablar. Yo me enteré que había alguien que decía, bueno, yo no recibí la plata, y resultaba que el jefe de bloque era el que había recibido la plata, era el encargado de darlo a los diputados, y no fue así. Entonces, más que el número de diputados que puedan ser señalados y procesados efectivamente, yo pensaría qué tipo de diputados, porque recordemos que en el Congreso hay gente que solo llena una curul cuando llega, y hay diputados que sí efectivamente hacen incidencia dentro del Congreso, una incidencia positiva los menos y una incidencia negativa la gran mayoría. Entonces habría que ver no solo la cantidad de diputados, sino qué tipo de diputados van a ser los señalados, porque hay tanto de esta legislatura como de la anterior legislatura. Pero indudablemente yo creo que la depuración del Congreso, y no sé si depuración, porque el concepto de depuración, si nos recordamos, no nos funcionó allá por el 93-94, porque efectivamente están blindados todos. Cuando quitas un diputado, el suplente y el tercero es igual o peor que el que una copia de lo que teníamos. Depurando. Por eso yo, la palabrita depuración no soy muy amigo de, porque realmente tiene que haber una reestructuración del Congreso. Y por eso yo insistía que las reformas políticas eran antes, porque tenés que depurar, transformar, reorganizar, reestructurar el Congreso. No puedes poner a legislar la prohibición del queso cuando los ratones son los que votan. Es totalmente inaudito que uno piense que puede prosperar algo así. Alfredo menciona no poner todos los huevos en una sola canasta, en este caso sería Odebrecht, pero es que muchos están buscando en este momento un caso paradigmático que vuelva a sacudir las estructuras del sistema. Y esto yo creo que es importante, esto es importante mencionarlo. Esta idea de que como se siente débil en estos últimos 2 meses CICIG, entonces ahora va a sacar un caso grande para volver a sentirse fuerte, es irracional. Pero es la expectativa de muchos. Sí, total, pero no, o sea, una cosa es que tú tengas unos tiempos judiciales y luego unos tiempos políticos y que a veces coincidan esos tiempos judiciales y esos tiempos políticos, o no, o al revés, ¿no? Que yo creo que es lo que ha pasado ahora, que no hemos tenido un caso fuerte de CICIG en un periodo de tiempo donde además ha estado discutiendo políticamente y por eso ha tendido a debilitarse. Y otra cosa distinta es que CICIG esté planificando todo esto para meter presión a los diputados, por ejemplo, y para pasar las reformas. Esa relación causal hay que demostrarla. Esa relación causal alguien tiene que decir, no, lo están haciendo por esto. Esto es un caso brasileño que ha tenido ramificaciones en toda Latinoamérica y que hemos visto que muy recientemente las han tenido en distintos países. Es perfectamente lógico que tenga ramificaciones aquí y que sea un proceso de investigación que viene de muchos meses atrás, que no viene, digamos, CICIG no podía saber en qué punto iba a estar la reforma hoy. O si le iba a ir bien o mal. Es imposible, o sea, esto empezó bastante antes. Entonces, no, ese discurso de que es una instrumentalización de CICIG, que cuando se siente débil saca un caso grande, es una mentira. Que alguien tiene que, o sea, quien está defendiendo esa idea tiene que demostrarla, y yo creo que la evidencia no te dice eso. Te dice que son casos que vienen de antes. Yo creo que incluso, yo en lo particular no utilizaría la palabra debilidad. Yo creo que hay una percepción, recordemos que en política y en temas de seguridad también, la percepción es casi el todo. Como CICIG se presentó como el Tyson que golpeaba cada semana, se creó aquella figura en el imaginario social, los jueves de CICIG,
y cuando no pasaba nada un jueves, la gente se quedaba, bueno, ¿y ahora qué pasó? Iván el Temible. Como aquel boxeador que en los primeros 3 rounds arremete contra su rival y le da una paliza, lo arrincona y no se cae el rival. Y entonces, inteligentemente, el boxeador que va ganando dice, no, a ese paso me voy a cansar y el otro me puede dar un golpe. Y entonces mesura el resto de la pelea, el cuarto, quinto, sexto round, y yo creo que eso es lo que está pesando en el imaginario social para ver una CICIG supuestamente debilitada. Yo creo que, como a nosotros nos encanta también toda esa parafernalia de las capturas, la televisión, el morbo, y que no faltaba un jueves sin que hubiera una noticia, y como que estábamos esperando esos casos paradigmáticos de los que hablabas, de que, bueno, metamos a 60 diputados presos, ni siquiera solicitud de antejuicio, de una vez agarrarlos y meterlos presos. Pero yo creo que la lucha debe ser mucho más inteligente, y a eso creo yo que está jugando CICIG. Es un caso internacional además, no se trata, como decía Daniel, de tener como que los conejos en el sombrero y los voy sacando conforme los necesito. Yo creo que es inteligente tratar de seguir los procesos judiciales, porque el mensaje que se manda también es fortalezcamos el Estado de Derecho. Aquí no se trata de meter pie con jeta a un montón de gente y abusar del debido proceso. Se trata de hacer las cosas bien, y eso es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Y que muy difícilmente se puede manipular para que caiga en un momento. Y por eso la dilación que hacen ellos, porque empiezan a hacer sus elucubraciones de que se va el embajador, que en mayo la fiscal entrega en el Ministerio Público, PDH el 20 de agosto entrega también mandato sin reelección, y están apostando, yo he escuchado de muchos personajes ligados a los señalados, estamos esperando, apostando a la dilación, y eso es lo que hacen ellos con el retardo, y luego, en una forma totalmente cínica, dicen que no hay modo de que avancen los procesos. Yo cuando me refiero a debilidad de CICIG me estoy refiriendo precisamente a la percepción, y parece, no tenemos muchas encuestas en Guatemala, tenemos una gran debilidad en ese sentido, pero en las poquitas encuestas que hay, los trackings que circulan por ahí, que muchas veces no se publican, digamos, en medios de comunicación masivos, sí te están hablando de cierta pérdida de apoyo de una parte de la población. Bueno, clarísimamente hay una bajada de puntos, sigue siendo una institución muy valorada, sigue siendo la mejor valorada de todas en comparación con todas las demás, que están mucho peor, pero de haber estado en números de sobresaliente, han bajado un escalón, y yo creo que ese escalón sí tiene que ver con este desgaste político. Bueno, vamos a una pausa comercial. Etiqueta SF, Eco Confiesa. Volvemos.